¿Cuánto confías tú en el Señor? ¿Crees que Él es sabio, capaz, inteligente, como para dirigir tu vida a través de su palabra? Sean todos muy bienvenidos. Nos gozamos en el Señor en poder nuevamente compartir este tiempo juntos, el escudriñar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en esta carta que Pablo, el comisionado del Señor, le escribió a su amigo y en algún aspecto hijo espiritual en cuanto a la fe, Timoteo, el varón que honraba a Dios con su vida. Hemos accedido al capítulo número 2 en las últimas semanas. Hemos estado viendo este llamado a la oración por todas las personas, sabiendo que esto es bueno y agradable delante de Dios, desde los líderes en cada nación hasta los más pequeñitos de la tierra. Por todos hay que orar, con el objetivo que Dios conceda que las personas se arrepientan y vivan. ¿Cómo? Viniendo al conocimiento de la verdad y sean salvas. Esa obra será hecha únicamente por un intermediario salvador, Cristo Jesús, Dios encarnado, el cual se dio a sí mismo, entregó su inocente vida en rescate por muchos. De él se ha dado testimonio y cada uno que lo escuche, acéptelo, recíbalo mientras tenga vida en su propio tiempo, que es en él hoy, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Los hombres en la iglesia de Cristo Jesús tengan la iniciativa de orar, pero sepa el hombre que debe de orar de manera transparente. Confiese su pecado. Sea honesto delante de Dios con sus luchas, con sus situaciones y no pretenda tener una doble vida. Dios es omnisciente. Llegó a decir la palabra de Dios a través de aquel siervo David que antes de emitir la palabra, tú ya la sabes. ¿Qué he de ocultarla a mi Señor? Nada puedo. Por ende hay que orar con manos santas elevadas. Habla de una conducta, de una práctica que pretende ser honesta con la conciencia limpia delante de Dios. La mujer, ¿qué debe hacer? La mujer debe de tener un interés claro, agradar a su Señor. No debe la mujer sucumbir con los preceptos del mundo de que ella sea un centro de atención. No la llamó Dios a ser centro de atención. El centro de atención en el pueblo de Dios es nuestro gran Dios y Salvador. Vivimos, existimos y somos por y para Él. La mujer y sus atributos físicos no deben de distraer la atención del pueblo de Dios cuando está la asamblea de los santos congregados. La mujer debe tener un porte decoroso, decente y debe de, incluso Pablo nos citó aquella expresión de vergüenza, de que no vaya a ser que esas cualidades físicas sean motivo de tropiezo en el pueblo de Dios. Por ende, la mujer tiene que considerar cuando ha de vestirse, si se viste para el mundo o para Dios. ¿Cuál es la vestimenta que Dios el Padre se agrada en la mujer? La vestimenta de buenas obras. Una mujer tiene que tener el interés no de ser la más esbelta, la que tiene el mejor vestido, la que tiene la joya más brillante. El interés de la mujer en Cristo es un interés de buenas obras, obras que lleva adelante por haber creído en su Señor que le ha salvado. No obras que la salvan a la mujer, porque no existe salvación por obras, la salvación es por gracia, pero obras que está llevando adelante guiada por el Espíritu porque recibió salvación. Buenas obras, eso debe ser el interés de la mujer en la Asamblea de los Santos y no estar interesada en que todos la observen y que contemplen cualidades o atributos físicos. La mujer debe de mostrar piedad, reverencia, lo que corresponde a esas mujeres que son temerosas de Dios. Y esto es una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. La invitación para aquel y aquella que lo desee es dar lectura a la primera carta de Timoteo en el capítulo número 2, del versículo número 11 al versículo número 15. Damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Comenzamos el encuentro de hoy haciendo dos muy breves preguntas concernientes a qué tú consideras acerca de Dios tu Padre, si es que has creído al Evangelio de su Hijo Jesucristo. ¿Confías tú en su conocimiento? ¿Confías tú en la capacidad que Él tiene para instruirte, para guiarte? Si la respuesta es sí, no tendrás ningún inconveniente en lo que vamos a aprender hoy. Si tú desconfías de las capacidades de Dios, posiblemente te hallarás en el grupo secundario, que es el grupo del mundo, el cual rechaza lo que vamos a aprender hoy. Nosotros te animamos, te alentamos a que tengas la paciencia de esperar palabra por palabra lo que Dios hoy nos enseña a través de su siervo Pablo. Pues recuerda, Dios a través de su espíritu inspiró a su siervo Pablo, este comisionado, este apóstol, este maestro a nosotros los gentiles, y todo lo que vamos a leer proviene de Dios. No proviene de Pablo, proviene de Dios. Muchos sucumben con esto, pensando que Pablo como ser humano instruyó esto y Pablo equivocó. Incorrecto. Es un absurdo lo que plantean algunas voces del presente. Lo que está sucediendo es que algunas voces no se quieren sujetar a la palabra de Dios y hay rebelión en el mundo. Pero la palabra sigue firme y es la palabra de Dios y es buena y ha de ser aceptada como todo el consejo de Dios. Muy bien, breves apreciaciones. Versículo 11, lo releemos de manera un poquito más literal. Dice así: mujer, en calma, aprenda con toda sumisión. Estamos en la consideración de lo adecuado del pueblo de Dios y cómo debemos conducirnos. Se está centrando Pablo en la vida de los hombres, ya vimos ese apartado de oración de los hombres y el liderazgo de la oración, y ahora dirigiéndose a la mujer, comenzando con su porte, el cual debe ser modesto y debe de procurar la mujer agradar a Dios con vestimentas de buenas obras. Además, la mujer recibe esta exhortación. ¿Cuál? Calma, quietud, silencio, ¿qué haga? Aprenda. Y este verbo de aprender está en modo imperativo, o sea, es una orden. ¿Con toda qué? Obediencia o sumisión. Demostrando que la mujer reconoce autoridad sobre sí, es la idea. Las Sagradas Escrituras nos cuentan de la voluntad de Dios en que la mujer reconozca autoridad. Que reconozca una doncella la autoridad de su padre cuando permanece en su hogar paternal. Que reconozca la mujer la autoridad de su esposo cuando la mujer está unida al matrimonio. O que la mujer reconozca la autoridad de los ancianos de la iglesia cuando le toque estar en un estado de viudez. Pero la palabra de Dios es clara en este reconocimiento de la mujer hacia la autoridad del hombre. Lo podemos leer en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, cuando el Señor llama a que la mujer se someta a su propio marido, como la iglesia se somete o se sujeta a Cristo, siendo Cristo la cabeza de la iglesia y el marido la cabeza de la mujer. Así las mujeres o las casadas tienen que estar sujetas a los maridos como la iglesia a Cristo. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo número 3 llama a las mujeres a someterse o sujetarse a sus maridos. Siempre esa palabra sumisión, sujeción demuestra que un reconocimiento de autoridad. En el diseño de Dios, Dios creó al hombre como la cabeza de la mujer. Eso lo aprendemos en el libro de Corintios en el capítulo número 11. Que Cristo es la cabeza de todo varón, Dios el Padre es la cabeza de Cristo y el varón es la cabeza de la mujer. Por ende, la mujer debe de reconocer que tiene autoridad sobre sí. La autoridad que Dios le ha dado es el varón. Y esto es parte del sabio diseño de Dios, el creador del universo y aquel que hizo todas las cosas bien,
sin error. La mujer, ¿qué tiene que hacer? En la iglesia, aprender demostrando que tiene autoridad sobre sí. Aquí algunos creemos, posiblemente sin mala intención, han errado quizás en la traducción y han considerado que la mujer no puede hablar en la iglesia cuando se lee que tiene que aprender en silencio. Ese silencio, esa quietud o esa calma, creemos que se debe de considerar o interpretar en su sano contexto, en especial en la primera carta de Corintios, en el capítulo número 14. Nosotros invitamos a que todos lo puedan leer. Es más, te animaríamos, si tú eres estudiante de las Escrituras, a que comiences en Primera de Corintios en el capítulo 12 y continúes todo de corrido hasta el 14 en toda esta enseñanza de los dones espirituales. En la enseñanza de los dones espirituales, Pablo cita aquellos dones de profecía que son tan importantes para la edificación de la iglesia de Cristo. Cuando se profetiza, profetizar en nuestros tiempos es hablar la palabra de Dios para exhortación, para consolación, para edificación del cuerpo de Cristo. Cuando se profetiza, ¿qué debe haber? Debe haber juicio. No juicio de persona, juicio de lo que se está profetizando. Todos deben de juzgar lo que se profetiza. ¿Qué es juzgar? Discernir que lo que el hermano está profetizando sea acorde a la palabra de Dios y no sea una imaginación o algo que no coincide con la revelación de las Sagradas Escrituras. En ese contexto, Pablo enseña que la mujer debe de permanecer en silencio y si algo necesita consultar o aprender le debe pedir o preguntar a su marido. ¿Qué aprendemos? La mujer no tiene permiso de juzgar la profecía. Por ende, si unimos aquello de Corintios 14 con esto, la mujer no puede ejercer el liderazgo, la autoridad de la enseñanza en la iglesia de Cristo Jesús. Cuando está congregada la asamblea de los santos, hombres y mujeres juntos, la mujer no tiene función de liderazgo, no tiene la función de juzgar, ni tiene la función de liderar. Pero no es esta enseñanza que la mujer tiene que sellar sus labios en la iglesia y no volver a hablar hasta que se retira del encuentro. Es incorrecto. La mujer puede hablar, pero no debe de tener función de liderazgo ni función de juzgar la palabra. Por ende, sería quizás un poco más sano considerar esta mujer en calma, en quietud, aprenda, más que verlo como mujer en silencio, aprenda sin emitir palabra. ¿Puede la mujer emitir palabra? La mujer no puede ejercer dominio, liderazgo de la enseñanza, no puede juzgar la palabra. Dicho sea de paso, ¿puede la mujer enseñar? Sí, pero ojo, presta mucha atención. La palabra de Dios manda que la mujer enseñe, pero ¿en qué contexto? En el contexto de mujer con mujer. El libro de Tito o la carta de Tito, que es la carta posterior a estas dos cartas que estamos estudiando de Timoteo, le mandata a la mujer mayor hacer ¿qué? Enseñarle a la mujer joven, ¿qué cosa? Que ame a su marido, que sea cuidadora del hogar y todo lo que concierne a la doctrina para el diario vivir de la mujer. La mujer puede enseñar, pero puede enseñarle a mujeres, no a hombres. No es la voluntad de Dios en la iglesia de Cristo Jesús que la mujer lidere, protagonice la enseñanza en la asamblea de los santos. Es lo que estamos aprendiendo. Así que vemos reconocimiento de autoridad. Y esto nuevamente, ¿quieres tú, hija de Dios, agradar a tu padre? Hoy Dios te está enseñando qué le agrada al creer al Evangelio de Cristo. Estamos hablando de esto para quien haya creído al Evangelio de Cristo y pretende, desea en su corazón agradar a su Señor, que se sacrificó por ella y por él, obviamente, hombre y mujer. Bueno, Dios está contando qué es lo bueno o agradable. ¿Te acuerdas aquello de primera carta de Pedro capítulo 3? Aquel carácter dócil, pacificador de la mujer es agradable a Dios. Es estimado delante de Dios. El mundo estima de la mujer sus atributos físicos. Dios estima de la mujer su carácter.
un carácter de sumisión, de rendición, de obediencia, de humildad. Y esto, ojo, y ya vamos a retomar el texto, no es ni por un instante una apreciación de que la mujer es incapaz. Es más, lo podemos decir sin temor, hay muchísimas hermanas mucho más capaces que nosotros los varones, no tenemos duda. No se trata de capacidades intelectuales, se trata de la humildad que presentamos delante de Dios y la confianza que tenemos en el plan de Dios. Una mujer de fe confía en el diseño de Dios y confía que el esposo que Dios le dio es su autoridad, por más que su esposo quizás sea bastante más limitado en capacidades naturales, pero ella confía en el plan de Dios y acepta la autoridad de su esposo. Esa mujer es una mujer que da un muy buen testimonio a muchos, a hombres y a mujeres. Porque la humildad, recuerda, la humildad no es natural humana, la humildad es un fruto del Espíritu de Cristo. Él es el ser que define la humildad. Cuando una mujer se sujeta a su marido por amor a Dios y por amor al marido, es una mujer que está testificando de la obra del Espíritu Santo en ella. Y ese testimonio es mucho más válido e importante que hable 1000 palabras en la iglesia. El carácter y la conducta de la mujer habla. Por eso, hermanas, hemos dicho que no se inquiete la doncella o la mujer en sí en ponerse el vestido más atractivo y el más seductor como para que la atención venga sobre ella. La atención sobre la mujer es el carácter piadoso de Cristo. Eso es lo que llama la atención. Una vida rendida y transformada por el Espíritu. Eso cautiva. Y no cosas pasajeras como la belleza física. Recuerda, estamos siendo deteriorados en este envase todos. Cada día envejecemos, así que aquel o aquella que es bello hoy, mañana va a ir envejeciendo. Así que es absurdo, todos los preceptos del mundo son absurdos. Y la belleza que el mundo destaca no es lo que Dios destaca. Los parámetros de Dios son muy diversos y distintos. Así que el versículo 11 es un versículo maravilloso, al igual que el resto de los versículos de la palabra de Dios, y nos dice, mujer en calma, en quietud, aprenda, y es una orden, aprenda con toda ¿qué? Sumisión u obediencia. Muy bien, ahora estamos prontos a pasar al versículo número 12, el cual leemos así. Sin embargo, enseñar a mujer no permito ni dominar sobre hombre, sino estar en calma o en quietud, que es silencio, y ya vimos. Nuevamente este es un énfasis, nosotros nos adelantamos hoy en nuestra inquietud personal, nos adelantamos en desarrollarlo, pero aquí tenemos la confirmación. ¿Qué tenemos de orden? Ya vimos la orden de aprender. ¿Cuál es la segunda orden que vemos? No se le permite a la mujer dominar, gobernar, usar autoridad sobre el hombre. Porque ya vimos la primera razón, que ¿quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Lo lees en Efesios capítulo 5, lo lees en 1 Corintios capítulo 11. No es al revés, no es la mujer la cabeza del hombre, sino que el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, el que esté escuchando por primera vez, las funciones delegadas de Dios para el hombre y la mujer son distintas, diferentes, mas no el valor. El valor del hombre y la mujer delante de Dios es el mismo. Tanto vale la mujer como vale el hombre para Dios. ¿Y cuánto vale el hombre y la mujer? Como para que Dios el Padre entregue a su unigénito Hijo por el hombre y por la mujer. Dios no está valorando o despreciando a la mujer en esta enseñanza, ni está exaltando al hombre, de ningún modo. Lo que se están diferenciando son las funciones que debe de cumplir el hombre distintas a la de la mujer. Hoy el mundo quiere negar esta enseñanza, pero estamos en el pueblo de Dios aprendiendo lo que nuestro Padre nos enseña. Así que a nosotros no nos interesa, con respeto es esto dicho, no nos interesa lo que el mundo enseña. Nuestra función, en temor, sabiendo que un día nos va a tocar estar ante la majestad rindiendo cuentas, es aprender lo que Él dice y compartir lo que Él manda. Lo que el mundo enseñe es opinión del mundo y no tiene relevancia para nuestras vidas. ¿Qué enseña Dios a través de su siervo Pablo? Esto.
Sin embargo, enseñar a mujer no permito, ni dominar, gobernar, es usar autoridad sobre hombre, sino estar en calma, en quietud. Ya hemos visto que no se le permite a la mujer enseñar en la asamblea de los santos cuando estamos reunidos todos. Sí se le permite y se le manda a la mujer enseñar cuando hay mujeres. Entre mujeres, la mujer mayor, la mujer anciana, o sea, la mujer madura, le debe enseñar a la mujer joven. Libro de Tito, y lo escribió este mismo autor, Pablo. Entonces, no se permite enseñar, ejercer autoridad, dominio, liderazgo en la asamblea de los santos, o sea, cuando estamos hombres y mujeres. Nuevamente, no se permite que ejerza la función de cabeza o de autoridad la mujer, porque la mujer no fue diseñada como cabeza o autoridad. El hombre recibió ese diseño. Y ahora vamos a ver un énfasis en esta primera razón de por qué la mujer no puede enseñar, y vamos a ver una segunda razón. Vamos a enfatizar en el versículo 13 la primera razón y vamos a ver una segunda. Versículo 13 dice así: porque este porque asigna la razón de las declaraciones previas. ¿Cuáles fueron las declaraciones previas? La mujer tiene que aprender y la mujer no puede enseñar cuando estamos todos reunidos. ¿Por qué? Adán primero fue formado, luego Eva. Vamos a leer despacio, con precisión, qué dice el versículo 13. Es maravilloso. Lo primero, para aquellos que nos acompañen, aprenda algo. El ser humano proviene ¿de qué? De un diseño y de un creador. Maravillosa enseñanza. En un solo versículo le tomó al apóstol Pablo enseñar lo que muchos han perdido muchísimo tiempo divagando de dónde venimos. No pierdas tiempo. Es muy claro. Adán, y Adán en el hebreo significa hombre. Es lo que significa. Adán, el hombre, primero, este es un adverbio que demuestra el inicio. Primero fue formado. ¿Y cómo fue formado? A través de voz pasiva. Adán no se formó, Adán no se creó, Adán fue creado, fue formado. ¿Por quién? Por Dios. Libro de Génesis, capítulo 1. En el capítulo 1 se cita, pero en el capítulo 2 se hace la descripción de esto que estaba declarando. Que Adán fue formado primero. No se formó él, Dios le formó primero. Y nos cuenta la palabra de Dios que nos formó a Adán del polvo de la tierra. Y sopló aliento de vida y fue el hombre hecho por Dios. Por la voluntad y el deseo y el diseño de Dios. Ahora, ¿qué encontramos? El adverbio que ¿qué dice? Luego Eva. En el capítulo 2 de Génesis se describe, se desarrolla lo que el capítulo 1 de Génesis había anticipado. En el capítulo 1 Dios cuenta que creó al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. El capítulo 2 de Génesis desarrolla, describe eso que se había declarado en el capítulo 1. ¿Y cómo se desarrolla? Se desarrolla con que Adán fue creado y Dios vio que no era bueno que Adán, o sea el hombre, estuviese solo. ¿Y qué hizo? Le hizo caer en profundo sueño a Adán, y de la costilla de Adán, ¿qué hizo? Dios le formó la ayuda idónea, ideal, esa compañera de vida, Eva, la mujer. Y se la dio por mujer, o sea, por esposa, y les mandató que fuesen uno. Y ese es el mandamiento de Dios que permanece, mandamiento que cita Jesús en los evangelios acerca de la unión del esposo con la esposa, y que no ha cambiado en nuestros días, continuando la raza humana con dos géneros, hombre y mujer. Y la fuente de dicha creación, Dios. De Dios venimos, Él es nuestro creador, creó al hombre y del hombre creó a la mujer. Primero lo creó al hombre y del hombre creó a la mujer. Y esto nos está hablando Dios de su diseño. Con exactamente el mismo valor, con la misma importancia delante de Dios, pero con distintas funciones. La mujer fue creada a causa del hombre. Porque vio Dios que Adán, el hombre, estaba solo y eso no era bueno. ¿Y qué necesitaba Adán? Una Eva, una mujer, una compañera. No animales, no lo que fuese, no ángeles, una esposa necesitaba Adán. Y esposa Dios le dio.
de su propia ser, de su costilla, Dios le dio una esposa. Por ende, cuando la mujer quiere gobernar al hombre, es como si hubiese alterado el diseño de Dios. Es como si la mujer hubiese sido creada primero, como cabeza. Incorrecto. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada después. Eso dice el texto. Luego dice Eva. Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Pablo está citando el libro de Génesis y está citando fehacientemente, correctamente, tal cual se describe en el libro de Génesis capítulo 2. Primero Adán fue formado y en voz pasiva, o sea, Adán no se autorrealizó, Adán fue formado por Dios, por la voluntad de Dios, y la misma voluntad de Dios que hizo le creó una esposa. Dicho sea de paso, Adán no se creó a la esposa, Dios se la creó. Es siempre la voluntad del sabio y soberano Dios operante. Así que ya tenemos la primera razón por la cual la mujer no puede enseñar en la iglesia de Cristo Jesús cuando estamos todos reunidos. No puede enseñar ni ejercer la autoridad sobre toda la asamblea cuando hay hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero, diseño Dios, y Adán fue creado como cabeza de la mujer, la cual vino después, y la mujer vino por razón del hombre, para que sea la compañera, la ayuda, el complemento ideal de su esposo. La segunda razón por la cual la mujer no puede enseñar, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, habiendo sido engañada en transgresión, se ha convertido. La segunda razón por que la mujer no tiene permiso de Dios de enseñar en la asamblea de los santos, no tiene permiso de recibir la función de liderazgo, de usar de autoridad sobre la asamblea de los santos, es que el engaño. El engaño que no recibió Adán, sino que recibió la mujer. ¿Qué mujer? Eva, en el registro del libro de Génesis. Dice aquí que Adán no fue engañado. ¿Qué es ser engañado? Ser guiado al error. No fue Adán guiado al error. Sino, aquí hay un contraste. Adán no fue guiado al error, sino alguien sí fue guiado al error. ¿Quién? La mujer, habiendo sido engañada en transgresión, se ha convertido. La mujer fue guiada al error y fue esclavizada en este error. ¿A través de quién? Un enemigo, un adversario, la serpiente antigua. El libro de Génesis en el capítulo número 3 registra ese evento desde el versículo número 1 hasta el versículo 7 y luego se puede continuar obviamente la lectura. Que la serpiente, esta criatura más astuta que el resto, se presentó ¿a quién? No a Adán. El registro muestra que se presentó a la mujer Eva. Y la mujer Eva, en su diálogo con la serpiente, mal utilizó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había mandatado que no se podía comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. La mujer en su diálogo con la serpiente mal utiliza, mal comprende la palabra y la mal declara. ¿Qué dice la mujer? Que Dios mandó que no podíamos comer ni tocar. Jamás Dios dio ese mandato que no se podía tocar. Ya notamos un error en la comprensión de la palabra de Dios de la mujer. ¿Y qué hace el adversario Satán? Le ofrece lo que la mujer desea en su corazón. Un fruto para alcanzar conocimiento y ser como Dios. Y la mujer vio que eso era bueno, agradable, apetecible y consumió del fruto. Entonces notamos una sensibilidad, una disposición de parte de la mujer al error. Es más sensible y está más propensa a caer en el error. Desde el principio en el huerto, la mujer, ¿qué hizo? A la palabra de Dios le añadió. Antes del pecado, la mujer añadió a la palabra. ¿Qué dijo? Léelo, libro de Génesis capítulo 3. Dijo, Dios mandó que no podemos comer ni tocar. No existe ese mandamiento. Dios mandó no comer, mas no existe la parte de no tocar en el mandamiento que Dios le dio a Adán.
¿Qué notamos? Un añadir a la palabra de Dios. Vemos un error de parte de la mujer y luego la transgresión. Y la transgresión a través de un engaño. Fue engañada la mujer. ¿En qué? Se le ofreció ser como Dios, mintiéndole de parte del adversario de que no habría muerte. ¿Y qué había dicho Dios? El día que comiereis, morirás. La mujer fue nublada en su conocimiento. ¿En qué? En que lo que iba a comer supuestamente le iba a traer tal beneficio que no habría consecuencias, siendo ella como Dios, no habría consecuencias de muerte. ¿Cuál fue el resultado? Lo que Dios dijo pasó. Se comió del fruto, se cayó en error, en transgresión, ingresó el pecado y a través del pecado la muerte. Pero ojo, aquí es donde vamos a tener que hacer un añadido. ¿Fue la mujer engañada? Sí. La mujer fue engañada y el adversario se presentó a la mujer conociendo cuál era la parte más frágil del matrimonio, la mujer. Pero ¿quién es el responsable del engaño? Adán. ¿Por qué? El libro de Romanos capítulo número 5 a partir del versículo número 12, por un hombre entró el pecado en el mundo y el pecado pasó a todos los hombres. ¿Qué significa? Quien era la cabeza de la mujer es el responsable del tropiezo. Por ende, el hombre es el responsable del pecado. Y es así que un hombre tuvo que venir a resolver el problema del pecado, Dios hombre. Cuando decimos, y Pablo nos enseña que la mujer fue engañada, esto no exonera de responsabilidad a nosotros los hombres. En Adán, nuestro padre, nosotros somos responsables del pecado haya ingresado a la raza humana y por el pecado la muerte. Porque el hombre es la cabeza, la autoridad. Y en el momento que la mujer fue engañada, el hombre no estuvo presente a proteger. No sabemos qué estaba haciendo, la escritura no lo enseña, pero sí sabemos que no estuvo para decir no a la serpiente y decirle no a su mujer. Por ende, la responsabilidad recae sobre el hombre. Pero ojo, amadas en Cristo Jesús y cualquier amiga que nos escuche, la palabra es clara. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las filosofías presentes o lo que fuese. La palabra es clara. ¿A quién se dirigió la serpiente para engañar? A la mujer. ¿Y qué hizo la serpiente? La engañó. La mujer malutilizó la palabra de Dios añadiendo lo que Dios no había dicho y luego creyó a una criatura de engaño en vez de creer al Creador y al único Dios vivo y verdadero, al veraz, al que le dio la vida a ella, al que le dio la vida a su esposo, le había dado la vida a todas las criaturas y había dado el huerto en el cual habitaban, en el paraíso, sin mal, sin pecado y sin ninguna experiencia como nosotros hoy estamos experimentando de error, porque estamos en una creación que ha sido contaminada por el pecado. Tenemos pecado en nuestro interior, hay pecado en el exterior y todo lo que vivimos de calamidades, enfermedades, dolores, muerte, angustia, traiciones, lo que fuese, no era experiencia en el huerto. La mujer cambió la bondad del Dios bueno y su veracidad por el error. Esta es la razón por la cual la mujer no puede tomar la autoridad en la asamblea de los santos y enseñar. Si ya fue engañada en el inicio, es propensa a ser engañada hoy. Qué importante. Versículo 15. Estamos pronto para despedirnos. Qué buen tema. Animamos cada uno, lea con precisión, a ver si nosotros estamos leyendo adecuadamente la palabra de Dios o lo hemos inventado. Cada uno escudriñe porque cada uno es responsable de su propia alma. Versículo 15. Sin embargo, será salva a través de maternidad si permanece en fe y amor y santidad con sobriedad o dominio propio. Sin embargo, va a contrastar lo que se va a enseñar ahora con lo anterior. ¿Qué fue lo último, lo inmediato anterior? Que la mujer, habiendo sido engañada, en transgresión se había convertido. Y el tiempo perfecto que utilizó Pablo es un tiempo perfecto del griego, que es, se convirtió en transgresión, está en transgresión y va a seguir en transgresión, a no ser que pase algo. ¿Qué? Arrepentimiento. Cada mujer que no crea el evangelio y no se arrepiente está en transgresión. Debe de saberlo la mujer. Por más que el mundo la alabe,
la anime a que ejerza dominio, autoridad y lo que fuese, está en transgresión delante de Dios. Y lo más importante es lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Es lo más importante porque Dios es el juez de nuestras almas. El mundo no va a juzgar a nadie. Es más, el mundo va a perdición. El mundo pasa junto con sus deseos. Más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin embargo, será salva. Y aquí está la clave de este texto. Y es uno de los pasajes, quizás hasta del Nuevo Testamento, que algunos pueden tropezar. Se podría considerar un pasaje difícil. Muy bien. Ser salva. ¿Qué entendemos de esto que Pablo está enseñando? La palabra que se traduce como salvación es una palabra que según el contexto se puede ver como salvación, como protección, como una idea de seguridad, hasta como sanidad. El contexto demuestra que se está hablando. ¿Es esta una salvación del alma la que Pablo está planteando? Creemos nosotros absolutamente que no, porque Pablo anuncia un único evangelio, el evangelio de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús para hombre y para mujer. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no es don de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Es una única salvación a través de un Redentor único, Cristo Jesús, para hombre y mujer. Si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Y ese salvo es salvo para él y para ella. Entonces no creemos ni por un instante que haya contradicción en la palabra de Dios y que Pablo esté citando la salvación del alma a la mujer a través de maternidad. O sea, una mujer que tenga hijos recibe salvación de su alma. No, no es esta la enseñanza. Entonces, ¿qué creemos que enseña la palabra de Dios? Lo que nosotros creemos que enseña es salvación en la idea de protección. Esa palabra se puede ver como salvación, como seguridad, como sanidad. Bueno, nosotros creemos que esta palabra está mostrando protección a través de la maternidad en permanencia, fe, amor y santidad. ¿Protección de qué? Del engaño. ¿Qué es el contexto en el cual estamos viendo? La mujer siendo engañada por Satán, por la serpiente. Una mujer es propensa a ser engañada si la mujer quiere vivir una vida de liderazgo, de autoridad, de dominio. En cambio, Dios ha establecido un mecanismo de protección para con ella, de seguridad, de sanidad. ¿Cómo? Estar unida en matrimonio, ser esposa, ser una esposa que cría hijos, una esposa que cumple la voluntad de Dios, de ser ama de casa en el hogar, de que bendice a sus hijos, que ama a su esposo y que está en un espíritu afable, dócil, apacible. Esta es la seguridad, la salvación que Dios le da para ella. Sino que va a ser expuesta al engaño. El mismo engaño que Eva experimentó. ¿Piensas tú, mujer, que vas a estar en un mejor ámbito que Eva? ¿Vas a estar en un mejor paraíso que Eva? Si Eva estando en un paraíso fue engañada, claro que hay engaño en el mundo, está lleno de engaño en el mundo, es puro engaño el mundo. Toda la filosofía del mundo son todas mentiras, puro engaño. Haz esto, haz lo otro. Es más, te viven engañando, y perdón, literalmente, te vienen engañando con la cosmética. Con tu estética, que tienes que hacer esto, ponerte esto, aquello, te vienen engañando todas las empresas para sacar tus recursos, mujer. ¿Sí o no? A la mayoría de las mujeres al menos las engañan. Dios te enseña hoy otra cosa en la vestimenta. Hoy te está llamando a otro tipo de vestidura, la de las buenas obras. El adversario está abocado a engañarte. Dios tiene un mecanismo de protección. El hombre. Un hombre te ha dado Dios, tu esposo, para que Él te proteja. Para que sea tu cabeza, tu guía, la autoridad en tu vida. Él siendo ¿qué? Gobernado por Cristo. Él siendo liderado por Cristo, Él sujetándose a Cristo, Él protegiéndote por la gracia de Dios a través del Espíritu. Creemos que está enseñando eso el texto. La mujer que rechaza esta enseñanza y que quiere, yo quiero gobernar, yo quiero liderar, yo quiero dominio, autoridad, es una mujer propensa al engaño. Pero la mujer que dice, yo quiero seguir el plan de mi Dios y que acepta a su esposo como su autoridad, que acepta el criar hijos, estar en maternidad, estar en el hogar, es una mujer protegida, bendecida. Y qué buen testimonio va a ser esa mujer. Esta mujer va a tener la gracia de Dios para permanecer en fe, en amor y en santidad, con sobriedad o dominio propio. El mundo te está engañando, y tal es así que el mundo te engaña, que es más. ¿Qué escuchamos en el presente? Con voces a veces altas y a veces con voces sutiles. Los hijos son un obstáculo para el éxito femenino.
O puedes esperar a tener hijos, pero primero alcanza el éxito empresarial o el éxito deportivo. Dicho sea de paso, hoy que la mujer está tan abocada a la práctica deportiva profesional que está creciendo, o no, es un obstáculo el hijo para la práctica deportiva de la mujer. Tiene que dedicarse al éxito deportivo, luego, si más adelante tener hijos. Primero el éxito empresarial, primero el éxito académico. Siempre hay algo más importante, ¿verdad? Y los hijos, obstáculo. Eso es un engaño. Eso es un engaño, eso es una vida de vanidad y es una vida de ¿qué? De alcanzar éxitos personales. Dios no nos ha llamado primero a los hombres, luego a las mujeres. A ninguno de nosotros nos ha llamado al éxito personal. Nos ha llamado a vivir por y para Él, para agradarle a Él, para la gloria de Él. Como nuestro Señor y Salvador, el Dios eterno, el poseedor de todo, la tierra y su plenitud, vino a esta tierra ¿a qué? A servir. ¿Y qué enseña Filipenses capítulo 2? Se despojó. Él no vino a alcanzar éxito personal. Estamos hablando de Jesús el Cristo. Vino a despojarse, a vaciarse, a tener forma de siervo sufriente. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? No el ejemplo del mundo, ciertamente. Mujeres, amadas, por favor, reflexionen. Y nosotros hombres, porque este texto no nos está enseñando eso, pero el resto de los textos sí. El hombre no vaya a pensar que no hay enseñanza para él. Lo vamos a añadir hoy para que nadie se confunda, pero está en otras secciones. Libro de Efesios, capítulo 5, libro de Colosenses, capítulo 3, libro de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Todos los textos nos enseñan, hombres, somos siervos. La autoridad que se nos dio es de servir. No de dominar, no de maltratar, por el contrario, servir, sufrir, padecer, amar, proteger, bendecir a la esposa, a los hijos, proveer, todos términos que enseña la palabra de Dios para un esposo. Tenemos el privilegio de esforzarnos, gastarnos, desgastarnos para bendecir a nuestras esposas y bendecir a nuestros hijos. ¿Qué plan perfecto de familia Dios ha formado? Y ¿sabes qué? La familia es uno de los blancos del adversario, que más se ataca en el mundo, familia que cada vez más se desprecia en el mundo en los parámetros de Dios y que parece cada vez ser algo más arcaico, retrógrado y que ahora hay que hacer nuevas ideas, nuevas experiencias. No, Dios sigue claro con sus parámetros y sus fundamentos, el hombre con esa función que ya hemos citado, la mujer con la función que hoy aprendemos y luego llega la enseñanza también para los hijos en sumisión, en obediencia. Maravilloso, maravillosa enseñanza de Dios, muy clara, muy concreta, pero algunos están tropezando y hoy nos acercamos a la realidad. Hombres y mujeres, todos, hijos de Adán, hijos de Eva, hemos nacido en transgresión. Nadie se crea exento de pecado. Desde el que habla hasta los que escuchan, todos hemos nacido de la misma manera, pecadores. Como pecadores somos hostiles a Dios, enemigos de Dios, merecedores de un castigo en un lago de fuego eterno. Pero, en su gracia y misericordia, el Dios compasivo, que es lento para la ira y amplio en perdón, ha establecido un medio de salvación para ti, hombre, para ti, mujer. ¿Cuál es ese medio? Cristo Jesús el Salvador, el unigénito Hijo de Dios, quien por amor y obediencia a Dios el Padre y por amor de nosotros aceptó venir a esta tierra en forma de siervo sufriente, viviendo una vida inocente, sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios, y esa vida la entregó voluntariamente en la cruz para cargar con nuestros pecados y aquel engaño que vivimos en el huerto sea resuelto. Y aquella supuesta victoria de la serpiente quede caduca, anulada. El inocente Hijo de Dios entregó su vida y 3 días después Dios, por el poder sobrenatural, le levantó de entre los muertos y Dios hoy concede, obsequia, otorga justicia a hombres y mujeres que creen en este Salvador y reciben el don de la vida eterna. Tú pasas, hombre y mujer, de estar en un estado de engaño, de error, de transgresión, a estar en paz con Dios, reconciliado con Dios. En vida abundante y vida eterna, y ahora empezar a vivir los días que resten en esta tierra como Dios quiere que vivas, guiado por el Espíritu de Dios y por su palabra, sabiendo que cuando te toque partir de esta tierra, irás a vivir para siempre con el Señor en un estado de gloria. Maravilloso. Dime, a ti, mujer, que te está ofreciendo la serpiente que domines, gobiernes, ¿tiene un plan la serpiente para ti de vida eterna y gloria? No, porque la misma serpiente, dice la Escritura, va a un lago de fuego para siempre.
La serpiente no va a vencer. La muerte no va a vencer. El vencedor es el Dios que hoy nos ha enseñado esta doctrina. Maravilloso el Padre, le alabamos. Es bueno su consejo, es bueno su plan y nuestro anhelo es llevarlo adelante y deseamos que todos los que hayan oído también quieran vivir este tipo de vida que Dios nos llama a vivir. Nos resta el deseo. Que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.